Y aquí se veía la necesidad de poder volver al texto original. Realmente las versiones que nosotros conocemos, las clásicas de la Reforma, la de Agati, la de Osterpal, la versión King James, la versión Reina Valera, la versión Valera posterior, las otras versiones, la versión de Lutero, que fue la primera, pues todas esas versiones del Nuevo Testamento tomaron de base ese texto que es una familia de textos. O sea, no es un único texto, sino que fueron varias ediciones de ese texto que se fueron revisando para ir corrigiendo aquellas distinciones que se podían encontrar en los diferentes manuscritos. ¿Qué es el texto crítico? Pues el texto crítico quiere decir que es un texto nuevo. También es un texto griego, es del Nuevo Testamento, ha sido elaborado a partir de manuscritos antiguos, pero realmente la elaboración se llevó a cabo a finales del siglo XIX. O sea que nosotros diríamos que es una cosa relativamente novedosa y se llevó a cabo con una intención específica, un proceso de sustitución. Se consideró que ciertos manuscritos minoritarios, algunos conocidos por Erasmo y totalmente rechazados, como el Códice Vaticano, pues eran de mayor valor y que la Iglesia en los tiempos había recibido unos manuscritos corruptos, de los cuales se habían hecho, diríamos, malas traducciones de la palabra de Dios que había que corregir. En efecto, lo que podemos decir es que los textos griegos en los cuales se fundamenta, pues son aquella zona original de la Iglesia del primer tiempo, la zona de Asia Menor, la zona de Grecia, lo que se llama Bizancio. Por eso algunas aproximaciones al texto receptus no es el mismo, también se llama texto bizantino, texto mayoritario. Entonces, es de un área geográfica determinada, de donde se originó, después de Jerusalén, la Iglesia cristiana. El texto crítico es de una zona geográfica totalmente diferente, ya vemos. Es una zona geográfica de Alejandría, estamos hablando de Egipto, y son los textos que nos han llegado de un lugar muy característico, y ahora no es lugar para entrar, en el cual se produjeron muchas de las herejías de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Y muchas veces, para sustentar algunas de esas herejías, tuvieron personas que manipularon la palabra del Señor realmente para que encajara. Otra diferencia entre los dos textos, y eso para nosotros es interesante, porque hoy en día, cuando se están presentando, ustedes encontrarán en las Biblias que dicen que la mayoría de manuscritos, y entonces uno piensa, pues si nos ponen la mayoría de manuscritos en relación al texto crítico, pero resulta que eso se debe porque se han querido agrupar los manuscritos de forma que en lugar de contar número de manuscritos, contamos familias. No es lo mismo la familia. Mi familia, somos una familia básica. Mi esposa, yo y una sola hija. Entonces, no es lo mismo numéricamente que otra familia que tenga 3, 4, 5, 6 hijos. Hay una variación importante. Entonces, con los manuscritos se hizo eso. Se agruparon en familias para hacer que la familia del texto requetus, la familia bizantina, fuera una entre otras. Y no se comparan manuscritos, sino se comparan familias. Y eso es importante porque creo que todo este proceso de cambio de las Sagradas Escrituras ha habido muy poca claridad, muy poca honestidad. Y creo que la honestidad ha de ser una de las características que ha de mostrar todo el Hijo de Dios, todo el renacido. Y cuando no hay honestidad y cuando no hay claridad, eso no corresponde a nuestro Padre Celestial, sino que eso corresponde al Padre de las tinieblas, que es bastante diferente. Entonces quiere decir que si nosotros agrupáramos todos los manuscritos, el 90%, es una mayoría muy mayoritaria, no es el 51%, el 90% están soportando este texto recibido y únicamente una minoría de manuscritos, el 10%, estamos haciendo números generales, estarían soportando el texto crítico. Pero es que además hay otra característica, que de ese 95%
90% de manuscritos que sostienen el texto Requertus, que están detrás del texto Requertus. Entre ellos hay mucha uniformidad. Esa es una de las críticas. No puede ser que con todos los peligros que hay en la transcripción manual de documentos puedan haber, cuando hay tanta uniformidad, eso algo ha tenido que pasar. Claro, desde una perspectiva cristiana bíblica tenemos una respuesta muy sencilla, y eso se llama la acción preservadora de Dios de la palabra que inspiró. Porque eso es una cosa que también traemos, depende de lo que uno crea, que es lo que hemos estado hablando en estos días pasados en Lima y en Bogotá, depende de lo que uno crea. Eso también condiciona en cuanto a cómo uno trata las Sagradas Escrituras. Depende del concepto que uno tenga de Dios, la grandeza, la soberanía, la omnipotencia divina, depende del concepto que uno tenga de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Entonces, de eso dependerá mucho de cómo uno trata la palabra de Dios y cómo se acerca a ella. ¿Qué encontramos? Que por el texto crítico, y ese es únicamente el tercer elemento de comparación que quería presentarles en esta tarde, pues lo que encontramos es todo lo contrario. Entre uno y otro documento muy antiguo, son más antiguos, encontramos que hay una cantidad de discrepancias terribles. Se suman por decenas y por centenas en evangelios. Entonces, esa es otra de las características importantes. Por eso, estas son cosas básicas que hay que conocer, aunque se tenga una noción general, porque hoy en día se nos está planteando como texto Requertus, el texto recibido, fuera realmente una cosa desfasada, sin apoyo real, que no tiene ningún tipo de valor. Y la realidad es que lo que uno, examinando honestamente la información existente, tendría que plantearse en cuanto a otro texto. A partir de aquí quiero hablar algo sobre, en el proceso de revisión de la Reina Valera, quiero decir que todas las revisiones que se han ido haciendo de Reina Valera, y que en este momento tenemos una barbaridad, ¿a qué se debe que existan diferencias entre una y otra? Porque en teoría la obra de un autor, aunque se vaya revisando y actualizando terminológicamente, es un autor secular. En una obra secular realmente dice lo mismo. No pueden haber variaciones importantes. En cambio, nos estamos encontrando que hay muchas versiones, revisiones que se llaman Reina Valera, pero cuando comenzamos a examinarlas hay diferencias notables. Hay una diferencia por motivo textual. Como decíamos que en el Antiguo Testamento el cambio no es tanto por cuestiones del texto hebreo que está detrás, hebreo-arameo, sino por cuestiones de que se da importancia a otras versiones antiguas de la Escritura por encima del texto hebreo. En el Nuevo Testamento la cosa no es así. Del texto Requertus, de todas las versiones que se llaman Reina Valera, pues el único que tiene el texto Requertus detrás sería la 1909 y la 1960 y 95, hecho igual que antes con ese interrogante. No han cambiado el texto. Cuando a veces se dice que es una revisión en base al texto crítico, no es cierto. Y hemos de ser honestos. No ha habido un cambio textual, pero sí que ha habido la inclusión en algunos lugares de lecturas que no pertenecen al texto Requertus, sino que pertenecen a ese texto crítico. Entonces, no se ha producido una sustitución. En inglés sí que pasó. Finales de 1800, principio de 1900, sí que hicieron un cambio total. Se pasó realmente de una versión de la King James, que era en base a textos críticos, a una versión nueva que estaba hecha en base a otros textos, al texto crítico. Eso sí que se ha hecho en otras Biblias que pretenden ser revisiones de Reina Valera. Esta es la Biblia textual, que es la preparación del texto crítico que realizaron Nestle y Allen en la edición 27. La edición 27 quiere decir que hubo una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, 26, 27. O sea, que hubo cambios. Pero la Reina Valera actualizada no utilizó el mismo texto crítico que utilizó la Biblia textual. Y entonces, las sociedades bíblicas han estado haciendo varios textos en paralelo, todavía más para desconcertar. Uno eran las revisiones de Nestle y Allen, por un lado, y
y lo otro es lo que llamaban ellos el griego del Nuevo Testamento. Ese texto griego, del griego del Nuevo Testamento, fue el que utilizó Reina Valera actualizada. Pero la revisión de 1977 utilizó el texto crítico, pero no utilizó ni uno ni otro. Cogieron un texto, básicamente esnestrillaban, pero después el traductor, cuando consideraba que no era apropiado, entonces mantuvo lecturas incluso de textos requetos. No fue tan fiel a un texto crítico determinado. En las nuevas versiones en castellano que podemos encontrar, no hay ninguna que siga textos requetos. Totalmente se ha dejado de lado. De textos requetos, el único que existe que yo conozca es el de Sociedades Bíblicas Unidas, de Scrivener. Yo he intentado encontrar otros por internet, gracias a Dios, en PDFs uno encuentra de todo hoy en día, pero poderlo comprar ya no existe. Entonces nosotros estamos viendo que realmente que ha habido un cambio. Hay un elemento de resistencia que hemos visto pues, en esas ediciones 1909, incluso la del 60 y el 95, a ese cambio. Y estamos viendo todas las versiones modernas que se están sacando y todavía no he podido comparar solamente superficialmente la nueva Reina Valera contemporánea que acaba de sacar Sociedades Bíblicas Unidas. En la introducción a Dios y la propaganda de Internet están diciendo que han hecho ya el cambio textual, que ya han hecho ese salto que pretendieron, o sea que no solamente era para que los creyentes de América Latina sintiesen una Biblia que no habla del castellano de España, sino que habla del castellano de ustedes, sino que las intenciones van mucho más allá. No es Reina Valera 95 hablando de ustedes, sino que realmente es otra nueva revisión cuando en el 95 habían acabado otra de hacer. Al inicio de esta reunión hemos hecho una cosa que se llama lectura congregacional, lectura antifonada. Y sonaba mismo el hermano que presidía lo que nosotros leíamos en los bancos. Pero eso hoy en día, yo les aseguro que ya pasó la historia. Ya pasó la historia porque es inviable. Una cosa sería lo que el hermano leía desde aquí delante y muchas cosas, casi parecería una reunión pentecostal, sería lo que uno está escuchando por parte de la congregación. Quiero presentarles algunos ejemplos para que se den cuenta realmente que es una cosa seria. Un ejemplo que he tomado es del libro del Génesis, capítulo 47, versículo 21, y vamos a ver cómo se ha incorporado la versión Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en las traducciones castellanas actuales en lugar del texto hebreo. La versión antigua, que es la que yo según el castellano, dice de esta manera: y al pueblo hízolo pasar a las ciudades desde un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. He señalado en rojo lo que quiero que pare un poco de atención. Hízolo pasar a las ciudades. Vamos a mirar un nuevo versión internacional que dice: y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Claro, no es lo mismo. Si hemos dicho que básicamente el texto hebreo, las diferentes ediciones, incluso las protestantes, es básicamente igual. Bueno, como digo, y hay que reconocerlo, han tenido la habilidad de poner una nota a pie de página que dice: nota, quedaron reducidos a la esclavitud. Y entre paréntesis dice: eso lo dice el Pentateuco samaritano y eso lo dice la Septuaginta. Y también se puede mirar la Vulgata. Y al lado dice: fueron trasladados a las ciudades, que ya se parece a lo que tenemos en la versión antigua, y dice: eso lo dice el texto masoreto. Lo que nos están diciendo es que el texto hebreo ha pasado a ser una nota aclaratoria y una traducción antigua que, a juicio de valor
de los traductores tiene más valor que el texto hebreo, ha sido la que ha venido a incorporar su lugar.